Seguimos en el aire de Eso que Falta y le damos, entonces, ahora sí, la bienvenida y el inicio a esta nueva columna que nos acompañará todo el año en un formato quincenal, dijimos inicialmente, pero uno nunca sabe si se rompe todo en el mundo, sí necesitaremos de Nico Trinidad todas las semanas. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola Mae, ¿cómo estás? Buenas tardes a los oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bueno, un regreso a la radio, podemos contar así un chimento a quienes nos están escuchando que nosotros hemos hecho radio juntos. Sí. En otro programa, si no te gusta lo que digo, que ya no existe más, pero el amor y las ganas de seguir haciendo radio aquí están. Exactamente, y me sorprendió el estudio, ¿no? Porque yo hace por lo menos 7 años que no piso el estudio de la tribu y estaba impresionante, está espectacular, divino. Hay que hacer bombo siempre del estudio de la tribu, así que hay que sacar fotitos y cositas. Por favor. Bueno, vamos a hablar en el día de hoy de Rusia y Ucrania, una guerra que empezó hace 2 años y medio. 3 años. 3 años. 3 años, sí. ¿Y qué sigue? Sí, mira, la columna que escribí la titulé El plan de paz de Trump para Ucrania o cómo el Pentágono busca alejar a Rusia de la influencia china. O sea, como estábamos hablando recién, la guerra en Ucrania ya cumplió 3 años y en este momento se encuentra estancada. Es decir, hay avances, pero son avances muy marginales. Rusia mantiene todavía pleno control de lo que es Crimea, Luhansk, que son provincias, en ucraniano se dicen oblast. Y hay todavía un porcentaje significativo en poder de Rusia de los oblasts de Donetsk y Zaporizhia. Y es un frente muy amplio. Recordemos que Ucrania es el segundo país más grande de Europa, después de Rusia. Y el acontecimiento más relevante en este último mes ha sido la expulsión definitiva de las fuerzas ucranianas del Oblast de Kursk, que es una región de Rusia. Y en agosto del año pasado las fuerzas ucranianas hicieron una incursión en el territorio ruso, tomaron grandes porciones de territorio, que era una acción que buscaba otorgar a Kiev una posición de negociación mucho más fuerte, ya que podía usarse como moneda de cambio en eventuales acuerdos territoriales. Ahora, este conflicto hay múltiples actores internacionales. Obviamente tenemos Ucrania, está todo el Rusia, mundo metido, básicamente. Tenemos a Europa y tenemos a Estados Unidos. Lo que trata de hacer Ucrania es, obviamente, alcanzar el cese de hostilidades y lograr un acuerdo que contemple su integridad territorial. O sea, Kiev busca recuperar los territorios perdidos tras la invasión del 2022, aunque ya considera perdida a Crimea, que fue una región anexada por Rusia en el 2014. Y, obviamente, Ucrania exige garantías de seguridad frente a Rusia, o sea, lo que significa, en primer paso, ser admitida en la Unión Europea y, posteriormente, integrar la OTAN. Obviamente, del lado de Rusia las exigencias son categóricas, o sea, Moscú demanda el desarme total de Ucrania, la creación de una zona desmilitarizada y bajo ningún concepto que Ucrania ingrese a la OTAN. Ya Rusia da por sentado la anexión de los territorios conquistados y lo más importante en lo que afecta, digamos, al mundo en general, es en el plano económico, es que Rusia reclama que todas sus instituciones financieras y empresas exportadoras de alimentos e hidrocarburos puedan volver a operar en el mercado global, lo que implica su reincorporación al sistema de pagos SWIFT, que es controlado por Estados Unidos. Recordemos que el SWIFT es como un código que se utiliza en el sistema bancario occidental. Si vos no tenés ese código, no podés hacer ningún tipo de transacción, en el cual Rusia está alejado de ese sistema y tiene que hacer empresas fantasmas en otros países para terciarizar todo ese sistema de pagos, que es muy oneroso para Rusia hacer todo eso. Ahora, vayamos un poco al año 2024. Durante la campaña presidencial, Donald Trump aseguró que podía poner fin al conflicto en 24 horas, así todo muy rimbombante. Pero Donald está ya en el gobierno hace unos cuantos meses. Hace unos cuantos meses. Bueno, bien, pero él declaró en campaña... Él dijo en 24 horas esto lo arregló. Listo. Es una pan papita. Comido esto, sí. Sin embargo, la realidad es más compleja. Ahora, un mes después de asumir la presidencia, Trump inició negociaciones con Rusia, pero sin incluir a Ucrania, sin tomar en cuenta los intereses de Europa. Durante varias conversaciones telefónicas que mantuvo con Vladimir Putin, trascendió que Estados Unidos estaba de acuerdo con ceder los territorios ocupados por Rusia,
Pero que no son de ellos. No son de ellos y no le preguntó a Ucrania lo que piensa. Yo estoy de acuerdo en que te lleves esa parte de tierra que no es mía, pero llévatela. Es tuya. Y Trump le había asegurado a Putin que Ucrania no iba a integrar la OTAN, ni en el corto ni en el mediano plazo. Al mismo tiempo, la Casa Blanca inició conversaciones con Ucrania y empezó a presionar al gobierno de Zelensky para que aceptara un alto de fuego unilateral de 30 días y le exigió a Kiev un acuerdo económico en el cual Ucrania cedería parte de los ingresos provenientes de los minerales raros, esto es litio, cobre. Un acuerdo claramente ventajoso para Estados Unidos, pero no incluía garantías de seguridad para Ucrania. O sea, eran ellos mismos quienes tenían que detener el fuego, o sea que Rusia podía seguir atacándolos. Totalmente. Pero además tenían que ceder una cuestión económica vinculada con los minerales raros. O sea, perdían en todas. Perdían en todas. Aparte era pagar el préstamo que les dio Estados Unidos, préstamos... en armamento, en dinero, guita, sí. Exactamente. Bueno, igual esta propuesta fue rechazada por Zelensky. El acuerdo estaba previsto de firmarse el 28 de febrero, pero no sé si recuerdan, pero hubo una reunión celebrada el 1 de marzo en Washington que terminó de la peor manera, que fue un hecho transmitido en vivo, donde Trump y su vicepresidente James Vance increparon a Zelensky con todo tipo de reclamos y reproches. No sé si recuerdan que Vance le dice a Zelensky, pero vos nunca le diste las gracias a los Estados Unidos. Y Zelensky decía, no, sí, lo he hecho. No, pero a esta gestión, que fue algo sumamente incómodo de ver, la verdad que se saltearon 3 pueblos. O sea, fue la diplomacia no la estarían manejando, digamos. Cero, no, pero fue claramente una trampa lo que le hicieron a Zelensky, fue apretarlo en cadena nacional. Claro, estás en cadena nacional, tienes que decir que sí a todo, digamos. Sí, lo dejaron totalmente expuesto. Y tras ese incidente, la administración Trump suspendió todo intercambio de información de inteligencia de ayuda militar a Estados Unidos, que fue una decisión que prácticamente dejó a Kiev sin alerta temprana para evitar, digamos, los ataques de misiles cruceros y drones que impactan siempre en la infraestructura eléctrica e industrial del país. Fue una medida duramente criticada por todos los aliados de Estados Unidos. Y dado que Estados Unidos no tomó en cuenta las exigencias europeas para alcanzar un acuerdo satisfactorio, la Unión Europea, con Francia a la cabeza, comenzó a trabajar con Ucrania en un plan de seguridad. Los europeos son mucho más receptivos, digamos, a las necesidades de Ucrania y consideran como fundamental que cualquier cese de hostilidades incluya un pacto de no agresión permanente con Rusia. Y en ese contexto, la Unión Europea propuso la creación de una fuerza de seguridad conformada por varios países europeos, que actuaría como un elemento disuasorio en caso de que se llegara a un acuerdo de paz. Es una iniciativa impulsada por Macron, el presidente Emmanuel Macron de Francia, y que cuenta el respaldo de la mayoría de los países europeos, exceptuando Hungría y Eslovaquia, que son países más cercanos a la esfera de Moscú. Después, la Unión Europea sigue debatiendo qué hacer con 210.000 millones de euros en activos rusos que están congelados desde el inicio de la guerra. Es dinero que quedó en los bancos europeos, que Rusia no lo puede utilizar y que la Unión Europea lo único que está haciendo es, lo está teniendo. Y en mayo del 2024 se destinó 3.500 millones de euros en intereses de esos activos, se utilizó como un fondo para ayuda financiera para Ucrania, y que es para ayuda militar o humanitaria para Ucrania. O sea, con guita de Rusia ayudaron a Ucrania. Son solamente los intereses. Claro. Estamos hablando de una masa de 210.000 millones de euros y utilizaron intereses generados que eran algo así como 3.500 millones de euros. Todavía están debatiendo qué hacer con todo ese dinero porque no se sabe si pueden llegar se está dudando sobre la legalidad del derecho internacional incautar todo ese dinero y volcarlo en Ucrania para una futura reconstrucción. Claro. Ahora, finalmente el 23 de marzo comenzaron las negociaciones de paz en Arabia Saudita, donde se juntaron las delegaciones de Estados Unidos, Rusia y Ucrania por separado. Estados Unidos hablaba con la delegación ucraniana, por otro lado hablaba con la delegación rusa. El día 23 se juntaron con la delegación ucraniana y alcanzaron como un alto al fuego parcial que protegieran las instalaciones energéticas e infraestructura crítica de ambos países. Sí. Y al día siguiente, la delegación estadounidense se juntó también con la delegación rusa y llegaron a una suerte de acuerdo, donde después de estas varias negociaciones que tuvieron, se alcanzó este acuerdo inicial de tregua en el Mar Negro, destinado a permitir la exportación segura de cereales ucranianos y frenar los ataques contra la
contra la infraestructura energética de ambos países. Trump lo celebró con pompo, el acuerdo, ya está todo cerrado. Claro. Sin embargo, la tregua duró 3 días. O sea, ya el viernes siguiente ambas partes denunciaron nuevos ataques y eso como que quedó en el aire. Y tras este intento fallido, Vladimir Putin propuso la instauración de un gobierno temporal en Ucrania. O sea, estaba pidiendo, digamos, reemplazar al ejecutivo de Zelensky, organizar nuevas elecciones y, según Putin, de esos comicios surgiría un gobierno con respaldo popular, con el cual podían negociar la paz. Y esto obviamente fue rechazado de plano por parte de Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea, hasta la ONU. Claro, porque el gobierno de Zelensky no es un gobierno de facto. No es de facto. Más allá de la personificación que podamos hacer de él como parte del cuerpo militar, etcétera, sí. Pero digo, es un gobierno que fue elegido. Fue elegido y y ahora igualmente los comicios están frenados porque ellos tienen una ley que durante la guerra no hay elecciones. Entonces, ahí hay como un punto gris, pero bueno, sigue siendo un líder elegido por el pueblo. Claro. Ahora, bajo el liderazgo de Trump, va a continuar la presión contra Kiev para alcanzar un acuerdo de paz. Porque el objetivo no es solamente poner fin a la guerra en Europa y restablecer el comercio marítimo, porque esto es muy importante, que fue gravemente afectado por la guerra. Sí. También reducir el precio de los cereales, que ha aumentado como consecuencia del conflicto. Además de todo esto, la administración Trump busca debilitar la creciente alianza entre Rusia y China. ¿Qué quiero decir con esto? El principal objetivo geopolítico de Estados Unidos se está centrando en contener a China, que lo estuvimos viendo ahora en estos días con esta guerra comercial. Después de pasar los últimos 30 años Estados Unidos y Europa invirtiendo dinero y tecnología en China, China despegó. Y encima obteniendo grandes ganancias, porque recordemos que durante toda la década 90, 2000, hubo una serie de empresas, de deslocalización de empresas que se instalaron en China, llevaron know-how, invirtieron, y lo que hicieron en estos 30 años los chinos fue hacer ingeniería de reversa, obtener los conocimientos de todos estos procesos de matricería, tanto para nanotecnología, para la industria automotriz, espacial. Y obviamente no pudieron evitar que Pekín se convirtiera repentinamente en una superpotencia. Y ahora, obviamente, Estados Unidos se dio cuenta que hay un problema que es mucho mayor, el de China, que es una potencia emergente que está, obviamente, queriendo ocupar el lugar de Estados Unidos. Y que tiene un mercado, además, de millares de personas. Gigantesco, que consumen todos los días. Y bueno, debido a las sanciones económicas, Moscú ha dependido en gran medida de Pekín para exportar gas, petróleo. El comercio bilateral entre ambos países alcanzó los 237 mil millones de dólares. Eso permitió a Rusia financiar la guerra con estos ingresos. Y antes del conflicto, Europa era el principal comprador de petróleo y gas. Así que, con las sanciones económicas impuestas a Rusia, el acceso a tecnología de punta también le fue restringido a Rusia, porque muchas de sus armas requieren chips. Sí. Entonces, al no poder obtenerlas de Estados Unidos y Alemania, empezó a comprarlos en China. Obviamente, los chinos les han vendido estos chips y ha permitido el rearme continuo de Rusia. Ahora, metido Donald en el medio, ahora la cosa es, yo te empiezo a ayudar a vos, Vladimir Putin, pero vos te tenés que alejar de Pekín y todo lo vinculado a China, si no, no hay acá acuerdo posible. Exactamente, o sea, la administración de Trump está un poco molesta con Putin, justamente debido a que simplemente se niega a seguirle el juego, ¿no? Los norteamericanos se dieron en todas las demandas rusas, pero Putin sigue, digamos, haciendo la suya porque considera que puede sacar más provecho, porque percibe que Estados Unidos está desesperado por poner fin al conflicto y enfocarse en China, y ve que Ucrania está muy debilitada porque no está obteniendo toda la ayuda militar y económica que estaba recibiendo hasta hace 3-4 meses. Claro. Ahora, ya para ir terminando un poco, hay rumores de una nueva ofensiva rusa que está tomando forma y que comenzaría en la primavera europea. Entonces el conflicto podría escalar. Breve, en 2 minutos. El conflicto podría escalar nuevamente y si Rusia logra una victoria, más aún. Podría también empantanarse nuevamente si Ucrania logra resistir, pero en este tablero geopolítico todas las piezas están en movimiento y hasta que alguno de los actores logre un juego de suma cero. O sea, esto significa que para que uno gane, el otro tiene que perder todo.
Así que bueno, esa es la esta es una breve cronología de hechos en estos últimos meses sobre este conflicto que todavía no ha terminado y bueno. No está en vistas de terminar tampoco. Todavía. Y me parece que además ahora todos los sucesos de esta semana que en algún momento seguramente abordaremos en esta nueva columna, le meten como leña al fuego, básicamente, en lugar de intentar frenar una guerra que empezó hace 3 años, como decíamos, y en el cual hay un montón de gente, en términos de civiles, involucrados, que perdieron sus casas, sus trabajos, sus vidas, y que a nadie igual mucho le está importando en términos de, la OTAN y la garlopa. No hay ahí un involucramiento real en decir, frenemos el fuego porque la gente se está muriendo. Tal cual. Es un dato horrible, o sea, ayer estaba leyendo que 600 niños murieron producto de la guerra en estos últimos 3 años, o sea, y muchísimos más civiles, pero sí, es una guerra continua con 200.000 bajas en Ucrania y más de 600.000 en Rusia. Es un conflicto muy sangriento, casi en el epicentro de Europa. Bueno, seguiremos hablando de esto porque claramente la guerra no ha terminado, como dijimos, y hablaremos de otros temas cuando nos volvamos a encontrar aquí en 15 días. Nico, gracias.